Muchas gracias por la invitación. Le decía recién a Sergio que con él no voy a poder competir, porque no soy un político, soy, se supone, un experto. Somos más aburridos para hablar. Pero voy a tratar de hacer un aporte a un debate que yo creo que es más que necesario en todos nuestros países, que es el debate sobre cómo nos insertamos en un mundo que es radicalmente distinto al mundo que todos hemos conocido y hemos vivido, y muchos de nuestros pasados han vivido por muchos años. Es decir, cómo insertarnos en un mundo que está en lo que podríamos denominar, usando la expresión con un sentido histórico, en un cambio revolucionario, un mundo profundamente diferente, y que está recién empezando a cambiar. Yo creo que estamos recién empezando a tener conciencia de que nos estamos insertando en un mundo distinto. Y es en esta perspectiva que quisiera hacer algunas reflexiones provenientes de algunos años, algunos dicen que muchos, dedicados al tema de integración de América Latina, habiendo estado algunas veces en el campo de batalla y estando hoy en el terreno de la reflexión, del asesoramiento, campo académico. Hacer algunas reflexiones sobre lo que está pasando en nuestro entorno, sobre cómo colocamos el Mercosur, esto que fue creado aquí hace un poco más de 20 años. ¿Cómo colocamos al Mercosur en ese barco de cambio y proyectándolo hacia el futuro? Voy a hablar sobre el futuro. Voy a hablar sobre cómo vamos hacia el futuro, cómo vamos a manejarnos hacia el futuro. No voy a hablar ni de lo que ha pasado ni del momento actual. Voy a tratar de aportar algunas ideas hacia adelante. Y particularmente voy a tratar de ver algunas condiciones que tenemos que tener en cuenta que deberían ser parte de nuestras necesarias reflexiones nacionales sobre cada uno de nosotros en el mundo y en la región. Ese primer punto va a ser lo que yo llamaría un telón de fondo. Pero un telón de fondo fundamental. Telón de fondo significa algo que si no lo tienes en cuenta, hermano, no entendés nada. Ese telón de fondo, yo creo que tiene algunos elementos globales, algunos elementos regionales de comparación con otras regiones y algunos elementos que hacen a nuestro propio barrio, a nuestra región. Los elementos globales, en mi opinión, están muy ilustrados en un libro bastante reciente, de hace 2 meses, de un buen analista de la realidad internacional, Ian Bremmer. Es un libro que está en inglés, que tiene buen contenido, hace pensar, como es lo que se supone que un libro o que una intervención como esta tiene que producir. Más que dar respuesta es ayudarnos a pensar, detonadores. Ese libro tiene la virtud de que la esencia de lo que plantea está en el título. Por lo tanto, su título completo tiene 3 elementos. Y el primer elemento, que es la primera parte, que es el título principal, es cada nación por las suyas. El segundo elemento es ganadores y perdedores. Y el tercer elemento, un mundo en inglés ground zero, G0. Lo que plantea Ian Bremmer es que de ahora en más, y por mucho tiempo, por una transición que puede ser prolongada, que puede llevar décadas, que no sabemos cuán agitada
va a ser cada uno debe actuar por las suyas. La buena noticia de esto es que nadie va a querer dominarte. Eventualmente esa puede ser la mala noticia, de que nadie se va a preocupar por lo tuyo. Cada uno tiene que preocuparse por lo suyo. Y esto precisamente porque se ha entrado en un mundo de G0. El mundo unipolar duró muy poco. Y los grandes centros de poder mundial de las últimas décadas están y van a estar concentrados por mucho tiempo en sus propios problemas. Van a tratar de sacarse de encima lo más posible problemas internacionales, problemas que les son ajenos. Y las naciones emergentes, los BRICS, por ejemplo, van a estar también muy demandados por su propia necesidad de poder demostrar que realmente tienen capacidad de ser naciones fuertes cuando se consoliden como naciones fuertes. Por tanto, de ahí que Jan Brenner dice que nadie va a estar ocupándose del otro, cada uno tiene que ir por la suya. Y el tercer elemento del título es el más importante. Va a haber ganadores y perdedores. Esto quiere decir que si no sabes lo que quieres hacer y lo que puedes hacer y no trazas tu hoja de ruta y no tienes tu plan y no tienes tu estrategia, nadie va a venir a imponerte una estrategia. Eventualmente serás perdedor. La tesis de este libro me parece muy buena y que de alguna manera refleja, en mi opinión, el contexto global en el cual se inserta nuestro necesario debate de hoy, de Paraguay, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Venezuela, de cualquiera de nuestros países, de Chile, etc. Y el segundo elemento de este telón de fondo es lo que está pasando en otras regiones. Mucho tiempo hemos estado, a veces admirados, a veces obnubilados por el modelo europeo. Quienes hemos sido negociadores, y aquí hay varios que deben haber escuchado alguna vez esa expresión en la negociación con la Unión Europea, por ejemplo la del Mercosur, cuando queríamos saber, y bueno, ¿y qué es una unión aduanera? Porque si leo el artículo 24 del GATT, la definición de unión aduanera es bastante laxa, no tiene nada que ver con la definición de un veladalazo. Y normalmente uno escuchaba del negociador europeo, la respuesta es muy simple, es lo que nosotros hemos hecho. Es decir, nosotros somos el modelo. Y en esa negociación, en ese momento en que el mundo había realmente una estratificación, uno escuchaba del otro argumento fuerte: take it or leave it. Lo tomas o lo dejas. Esto es lo que se puede hacer. El modelo europeo está en crisis. Europa está en crisis. Es una crisis muy profunda. Es una crisis que nos debe llevar a la reflexión sobre qué significa realmente integrar economías. Nos debe llevar a la reflexión sobre conceptos muy obsoletos, muy poco definidos, muy juridicistas a veces, como qué es eso de supranacional. Escuchaba una vez al presidente Lula decir, con razón, cuando la soberanía está en juego, la soberanía no se toca. Las relaciones internacionales hemos aprendido siempre que lo que distingue las relaciones internacionales de lo que ocurre en el orden interno del país es que no hay una jerarquía, una centralización, un Estado que hace que lo que debe ser se cumpla, sino que las relaciones internacionales es un constante juego de equilibrios, en que de alguna manera la razón, la ley, ojalá, pueda permitir coexistir naciones con intereses muy disímiles. El modelo europeo está en crisis, es parte del telón de fondo. Y el tercer elemento del telón de fondo es la región. Una América del Sur diversa, como ha sido siempre. Una América del Sur que de alguna manera está tomando conciencia de una de las consecuencias principales de
ese primer rasgo que había señalado de los cambios profundos en el sistema internacional global. Está tomando conciencia de que todo el mundo tiene opciones en su inserción internacional. Pero ojo, tengamos que tener claro esto: todo el mundo tiene opciones, sea grande o sea chico. El más chico de los países también tiene opciones. A veces el más grande o los más grandes tienen menos opciones de las que creen. Es decir, es un mundo en que nadie va a querer quedar atado rígidamente a nadie. Y esto de alguna manera va a ir marcando el relacionamiento entre nuestros países en lo que podemos llamar el barrio, es decir, la región geográfica que es América del Sur. Y es por eso que vamos a tener probablemente pluralidad de instituciones. Muchas veces vamos a tener confusión sobre cuál es la competencia de cada uno, y muchas veces va a haber eventualmente duplicación hasta que se vayan decantando las cosas. Eso con respecto al telón de fondo. Permítanme decir algo ahora con respecto al Mercosur. Y creo que es bastante apropiado decirlo en este lugar, que es donde se firmó el Tratado de Asunción. Yo tengo la impresión, lo que voy a hacer es transmitir simplemente como aporte al debate que ustedes están iniciando mi visión. No es la visión ni de la Argentina, la visión simplemente de alguien que en Argentina se ha dedicado a estos temas. Yo tengo la impresión de que se ha terminado una etapa. Una etapa que se inició en 1990, se formalizó en 1991, que a su vez significó terminar y absorber una etapa que había sido más bilateral, Argentina-Brasil, iniciada, promediar los años 80. Se terminó una etapa por varios motivos, entre otros por el hecho de la incorporación de un nuevo país al Mercosur, el anuncio que se van a incorporar varios otros. En Mendoza pasaron cosas que de alguna manera no habíamos soñado que iban a pasar en el Mercosur en el momento fundacional. Y yo creo que en este momento lo importante es constatar de que una etapa ha terminado y que no se ha iniciado todavía la siguiente etapa. Es decir, que hemos entrado en una transición que puede ser más o menos larga, en que probablemente será necesario diseñar la nueva etapa del Mercosur. Y esto es lo que de alguna forma le da sentido de oportunidad a este tipo de debate, la necesidad de llevar este debate a cada uno de nuestros países. Y es posible que en esa transición estemos marcados por tres consideraciones que suelen ser recomendables en este tipo de situaciones. La primera recomendación es la de que capitalicemos experiencia. No nos engañemos. Llevamos 50 años diciendo que estamos haciendo integración en América Latina. Es decir, el Tratado de la LAC se creó en 1960. Vuelvan a leer el tratado y van a ver cómo de alguna manera esto es algo que viene muy de atrás. Entonces, hemos adquirido experiencia. Hoy tenemos mucha más experiencia sobre lo que significa trabajar juntos entre países de un mismo barrio que la que teníamos en 1990-91, cuando se larga el Mercosur. Segundo lugar, yo diría que es recomendable capitalizar activos. Es decir, esa idea de que acá no ha pasado nada, que el Mercosur ha sido todo un fracaso, a veces se exagera, ¿no?
exagerada, ¿no? Por las fronteras pasan cantidad de mercaderías que no pagan aranceles. Y no pagan aranceles porque hay un tratado que no se cumple perfectamente, pero se cumple en muchos aspectos. Es decir, hay muchas empresas, hay mucho empleo que está vinculado con el hecho de que se inició en algún momento el proceso del Mercosur. Hemos aprendido, hemos acumulado activos, hay redes empresariales. Y la tercera consideración es de que en esta etapa, en esta transición hacia una nueva etapa, tenemos que tener en cuenta que lograr que países trabajen juntos en un mismo barrio, que hace que sea un fenómeno totalmente distinto a los acuerdos de libre comercio entre países que están completamente distanciados y sin conexión política, por ejemplo, significa construir trajes a la medida. Ahora tenemos mucho más claro, gracias al problema europeo, que no hay modelo preexistente, no hay libros de texto, no hay recetas de cómo hacerlo, sino que lo va construyendo a la medida de los respectivos intereses y de una lectura constante y dinámica de la realidad. Una característica del mundo en el cual hemos entrado es de que la realidad va a estar cambiando continuamente. Va a estar cambiando continuamente y va a ser necesario desarrollar, como me enseñaba hace años un economista venezolano, la actitud mental de cazador de blanco móvil. Porque si desarrolla la actitud mental de cazador de blanco fijo, mientras estás durmiendo, la realidad te volvió obsoleto o desplazó tus ventajas competitivas. Y probablemente, y entro en la tercera y última parte, probablemente en este ejercicio de capitalizar experiencia, de capitalizar activos, de hacer el traje a la medida, sería bueno que tengamos bien claro algo que quienes participamos de una manera u otra, me tocó participar en la negociación, etapa final de la negociación del Tratado de Asunción, siempre nos quedó picando. Y es que en el fondo habíamos inventado, alguien inventó, se instaló en la prensa, un acrónimo, Mercosur, que hasta el último minuto de la negociación era el mercado común del Cono Sur. Y a pedido del negociador brasileño, quedó como mercado común del sur. Muchas veces debemos preguntarnos qué significa este acrónimo, qué refleja. Y yo lo que he aprendido que refleja tres cosas. Y que muchas veces hay confusión o confusión precisamente porque no sabemos a cuál de las tres nos estamos refiriendo cuando decimos el Mercosur no me sirve más o el Mercosur no sirve. En el fondo, lo primero que refleja la palabra Mercosur es un espacio geográfico de naciones vecinas, que hasta donde llega la tecnología hoy, ninguna puede levantar su territorio y llevarlo a otra parte, como decía Sergio antes. Y por otra parte, en el mundo de hoy, no sabemos muy bien a dónde nos gustaría ir. Probablemente nos quedaríamos aquí. Pero esto es muy importante porque podremos cambiar la palabra Mercosur, habrá que inventar otra, pero la realidad del espacio regional compartido queda. Y la historia larga, que es la que importa en este momento más que los libros de texto, demuestra que lo que realmente tiene tendencia a ocurrir entre naciones que comparten un espacio físico es más la de la fragmentación que la de trabajar juntos. Trabajar juntos es casi una cosa exótica en la historia larga entre naciones vecinas. La palabra Mercosur evoca otra cosa, evoca una idea estratégica de trabajar juntos. Es decir, evoca la idea estratégica que es preferible trabajar juntos que pelearnos. Porque, de vuelta a la historia larga,
demuestra cuáles son los costos de pelearnos en el barrio. A mí me da la impresión que en las dos primeras acepciones la palabra Mercosur no es cuestionada. Nadie cuestiona la idea de que esto es un barrio y nadie cuestiona la idea de que es preferible trabajar juntos que pelearnos. Y la tercera acepción, que es la más formal, la más jurídica, la más política, si ustedes quieren, es la de Mercosur como un proceso de integración. Y es acá donde hay problemas. No hay problemas que hayan surgido en Mendoza. Hay problemas que vienen bastante de arrastre y que son los que llevan a decir hay que transitar hacia una nueva etapa del Mercosur concebido como proceso de integración. Y eso me lleva entonces a concluir con las tres condiciones que, en mi opinión, tendremos que tener en cuenta a la hora de diseñar la nueva etapa del Mercosur o eventualmente por parte de cualquiera de nuestros países decir no sigo más, me voy. Y a quien diga eso probablemente le preguntaremos o se preguntará, ¿tienes un plan B? Pero no un plan B que tenga respuesta solamente desde el punto de vista comercial o económico. Un plan B que introduzca todas las variables que inciden en la estrategia de inserción externa de un país dentro de un barrio al cual no se puede apartar cualquiera sea el tamaño de ese país. Yo diría que las tres condiciones son, en primer lugar, una estrategia nacional. Por eso me entusiasmaba colaborar con el inicio de este ejercicio acá hoy en Asunción. Un placer de estar con ustedes en Asunción. Estrategia nacional significa grabarnos algo que muchas veces no lo tenemos claro. Y es de que a la región se llega a partir de la nación. Algún experto alemán alguna vez escribía que no se integraban naciones a partir de hipotéticas racionalidades supranacionales, sino que de concretas, yo diría patéticas, racionalidades nacionales. Por lo tanto, como decía Alberto en la introducción, si un país no sabe lo que quiere, probablemente va a escuchar, ese es tu problema, hermano. Como también sería problema si supiera lo que quisiera, pero no se pregunta qué es lo que puede, porque se caería en un cierto brutalismo. Esto tiene mucho que ver con la idea del profesor Daniel Roderick de Harvard sobre el Homegrown Plan. Y yo creo que este es el elemento central a tener en cuenta en esta transición hacia una nueva etapa del Mercosur. Cada uno de nosotros tiene que preguntarse qué es lo que queremos, qué es lo que podemos en relación al barrio, qué tipo de barrio nos interesa desarrollar y sentarnos a negociar, a pactar, a concertar, a lograr puntos de equilibrio entre intereses diferentes. Yo creo que más que la distinción país grande, país chico, en el mundo actual y en el futuro lo que importa es la distinción entre el país que sabe lo que quiere y el país que no sabe lo que quiere. Y esa es la distinción probablemente más importante y está llena la historia y el mundo contemporáneo de ejemplos de países chicos que saben lo que quieren y entonces pueden navegar con éxito el entorno regional o el entorno global. El segundo punto, comparto con Sergio, es el tema, la segunda condición, es el tema de reglas de calidad, que supone el mecanismo de producción de reglas de calidad. Mecanismo de producción de reglas de calidad, para quienes no son juristas y por tanto no usaría la expresión mecanismo de producción normativa, son el equivalente funcional a lo que son las fábricas de salchicha. Ciertamente insumos de mala calidad en el proceso de fabricación de salchichas, uno fabrica salchichas que dice. Por lo tanto, no solamente que las reglas sean de calidad,
sino que las reglas sean reflejo del trabajo interno que cada país ha hecho de lo que le conviene y que sean reflejo de instituciones que ayuden a concertar intereses. Y esto no tiene nada que ver con la idea de supranacionalidad. Tiene que ver con la figura original que Jean Monnet instala en Europa de concertar, de tratar de llegar a puntos de equilibrio. Tiene más que ver con la figura del director general de la OMC, por ejemplo, que con la figura de algo, de un dictado que viene de arriba, sea un órgano burocrático, sea un país hegemónico. Reglas de calidad es la segunda condición, para lo cual no es necesario tener muchas reglas. Y es necesario lograr un punto de equilibrio entre reglas que generen previsibilidad y que a la vez sean flexibles, porque vamos a un Mercosur que va a tener necesariamente geometrías variables, múltiples velocidades, que quizás uno lo podría empezar a idealizar con un Mercosur que sea una red de acuerdos bilaterales con elementos comunes, como puede ser un arancel externo común, concebido no con sentido de libro de texto, sino como instrumento funcional a la construcción de un espacio en el cual se puede invertir en función de las aperturas que se hayan negociado en función de intereses nacionales por cada uno de los socios. Y ahí llega la última condición. La última condición que es en buena medida producto de las dos anteriores. La última condición que curiosamente hay que reconocer está fuertemente instalada en el Mercosur, que estuvo instalado desde el origen y podemos algunos de nosotros testimoniar sobre eso, que es la idea de los encadenamientos productivos, de la integración productiva, de las aproximaciones sectoriales. En el 91 se aprobó un acuerdo número 3 del Mercosur prohibiendo los acuerdos sectoriales. Muy poco se hizo, pero muy poco se hizo por muy poco los sectores empresarios propusieron este tipo de acuerdos sectoriales. Entonces ha llegado el momento en que de alguna manera tenemos que reconocer que al igual de lo que está pasando en el mundo, ese concepto instalado por la OMC de hecho en el mundo va a tener que tener una expresión a nuestro nivel regional hecho en el Mercosur. Esto es, un Mercosur que podrá tener dimensión sudamericana, eso dependerá, pero que querrá decir que es un Mercosur producto de cadenas de valor, cadenas productivas que se articulen distintas empresas de distintos países y a las cuales sí se les asegura la certeza del acceso al mercado que se les prometió. Porque nadie invierte 1 millón, 10 millones, 20 millones, 100 millones o más de dólares frente a reglas de juego precarias. No las inventó el Mercosur una regla de juego precaria. Viene de la época DAC, viene de un concepto muy instalado en nuestra cultura jurídica internacional. Hermano, las reglas se cumplen si se puede, y si no, lo lamento mucho, porque al lograr eso estamos institucionalizando el efecto de las asimetrías de poder relativo. Muchas gracias. Gracias, doctor Peña. Realmente vamos a tener tiempo después de escuchar las siguientes dos. Ahora que tenemos un break, 15 minutos, nos alimentamos un poco. La exposición del señor Barbosa, el señor Fulci, después vamos a tratar de que ellos puedan